Hombres de maíz. Miguel Ángel Asturias. Capítulo 17 y 18. Capítulo 17. Es triste despegarse, al día siguiente, de donde hubo fiesta. El mal sabor de la boca, el estómago cocido por los tragos y la tristeza que es como la ceniza de la alegría. Convenido salir a las 4 de la mañana, pero hasta las 6:30 todavía andaban por la casa en que solo estaban despiertos los cerdos, las gallinas, los perros. Y siquierita un buen chilate, pero puro café pusunqueado, sobras de la fiesta. Hilario hubiera dado lo que fuera por oír de nuevo la tonada de la Miguelita de Acatán, pero los músicos de los regadillos de Juan Rosendo tenían tiempo de haberse ido, y solo quedaban de la canción la melodía y algunos retazos de la letra, como el humo caliente que se levantaba de la tierra al ir asomando el sol, que no llegó a lucir bien, por una lluvia menuda que empezó a pegar fuerte. «¡Adiós!», le gritaron a la niña Candelaria, desde la puerta de Trancas, mas nadie respondió. Lejos estaba pegando el sol, se veía la cresta de los cerros dorada en aceite azul, pero allí con ellos todo era barro resbaladizo, humedad de pellejo de aire mojado con olor a musgo. Se arrodillaron para defenderse un poco de lo que empezó chipi chipi y se fue volviendo aguacero. Entre el sueño de los árboles mojados, los animales vivos, pero también como sueños. Al final de una cuesta no muy larga, pero sí muy empinada, pura espinilla de cerro, qué buen nombre, Cuesta del Mal Ladrón. En un paraje de tierra caliza, acordaron los arrieros hacer tiempo al agua que cada vez pegaba más fuerte. Uno tras otro de sopetón se metieron bajo el alero de una casa con bestias y todo. Casi nunca se veía gente en esa casa. Ahora como que sí estaban los dueños, el dueño más bien, porque la habitaba días sí, días no, don Casualidón, un español, españolísimo, aunque de origen irlandés, origen que denunciaban sus ojos de porcelana azul, en la cara tostada al rojo cobrizo por el frío de la región, y los mechones rubios que parecían enmielarle la frente, las orejas y la nuca de toro. Todo este físico extraordinario y la estatura lo distinguían de los vecinos que eran de altiros rucos, menudos, cabezones y con los ojos de soldado con hambre saltados por la mala calidad del agua, razón por la cual también eran propensos al bocio, a la hinchazón de las venas y al miedo. Campos y colinas de color de ajo barridos por vientos que al pasar del Atlántico al Pacífico, sus ímpetus oceánicos, no dejaban prosperar otra vegetación que la rudimentaria de las plantas rastreras y la firme de hojas con uñas de algunos cactus. La tremolina de las 5 bestias, el hablar de los arrieros al sentirse bajo techo, casi intencional para que oyeran que llegaba gente, hizo que de la casa de don Casualidón, el español, saliera desperezándose un grupo de hombres segatones de estar en la penumbre, con los ojos fijos en un mismo punto. Eran muy conocidos de Porfirio. «¡Uy! Ustedes, ya están en el quehacer del diablo. Y ve quiénes hablan, hasta apeándose los encontramos, vayan más despacio», contestó uno de los del grupo, el Cuto Melgar. Don Casualidón, el español, clavó al salir las manos apeinetadas en sus bolsas camperas. Solo los pulgares dejó afuera, igual que gatillos de pistolas. «Creímos que era la montada», salió diciendo, «como aquí las escoltas se meten por todos lados, como murciélagos». El Cuto Melgar se le cruzó enfrente. «Invito para mi rancho. Es más rascuache, pero más seguro. Con don Casualidón ya los de la escolta están aprevenidos, y luego tengo el gallo». «Solo que vamos prisazos», hizo Porfirio, disgustado por la mala pata del encuentro. «Y mejor si dejamos el desafío para otra ocasión. Hay más tiempo que vida». «Eso lo ven ustedes», dijo el Cuto Melgar, entero, cejón, con cara de penitencia. «Es tropelía atajar ansina a los hombres», rezongó Olegario. «Si el hombre no fuera del vicio, no sería hombre, y a poco nos quitan las mulas. En gratitud». «¿O se llevan las mías?», contestó Melgar. «Ya eso es para tentarnos», exclamó Hilario, al tiempo que Olegario preguntaba, «¿A dónde la subiste vos, Cuto?». «Onde no se pregunta entre caballeros, ni cuándo, ni cómo.
las hube de haber huido. ¿Verdad, Sicambro, que así se habla español? Dirigióse a don Casualidón, a quien el mote de Sicambro le caía como patada en la rabadilla. Y allí están, son mulas, y mulas son para el que quiera llevárselas. Me ca, va la otra mula, la de más alzada. Estas palabras brotadas de más adentro de la boca de Hilario cayeron en el silencio del grupo de hombres ya que no hablaban, que ya solo respiraban, amontonados todos alrededor de una mesa, las cabezas sobre la mesa, ajenos a la lluvia que picoteaba el techo y las paredes de caña, en un ambiente húmedo y cargado de tabaco, mirando con las pupilas avivadas por el ansia lo que iba a formarse en el extraño mundo de las pintas, al rodar los dados minúsculos y fatales. 13s, 5s, 6s, carnes, ganan. Ases, 12s, 4s, culos, pierden. En el mundo extraño de lo que no era todavía y sería en un instante, como si la tenencia y propiedad de las cosas fueran combinaciones de suerte efectivamente ficticias. «Deja que tire yo», dijo Olegario agarrándole el brazo a Hilario, que ya tenía los dados en la mano. Se jugaba la última mula de las 2 que compraron en la costa y llevaban a San Miguel a Catán. «¿Y por qué has de tirar vos?», defendió Hilario el brazo y la mano cerrada en que apretaba los dados. Forcejearon. «Primero me quitas los pulsos». «Porque a vos te quieren y así no se puede, yo que no tengo a naide. Si querés a la que quienes esperanzada, me das los dados». Entre ellos nunca decían el nombre de la mujer que consentían como cariño verdadero, aludían a ella indirectamente. Pronunciar el nombre era poseerla en cierto modo mágico, prudencia que contrastaba con la facilidad con que citaban los nombres de las mujeres que servían para la dimierta del catre. «Dame los dados, háceme caso, vas a perder la mulla». «Déjame, Olegario». «No te dejo. Yo sé que voy a ganar. Yo sé que vas a perder. Perder así 2 mullas. Déjame el tiro. Si no es por aquella, déjamelo por la Miguelita de Acatán». Al oír invocado el nombre de la doncella de su fantasía, un ser que para él era tan real y viviente como cualquier otra persona, Hilario soltó los dados, húmedos del sudor de su mano trémula. «¿Y con él va igual? ¿Va la mulla?», preguntó don Casualidón el español acodado al cuto Melgar por el lado en que le faltaba el brazo. «Por supuesto», contestó Porfirio con un flato bárbaro. El hombre fuerzudazo y valiente se rajaba el último a la hora de un pleito y daba duro cuando pegaba. Pero en el juego corría inutilón y cobarde por falta de sujeto a quien salirle al frente, a quien sujetar y quebrar con las manos. La suerte, bah, los que no son hombres para enfrentarse con el trabajo, enemigo que al fin se hace amigo, buscan esa jodicia para irla pasando porque siempre juegan con trampa. «Pues si con él va igual», dijo el cuto, «échele maíz a la pava». «Ay, mi hamaca», decía mi abuelo y dormía en 3 pitas. «Va», gritó Olegario golpeando y ya para soltar los dados, se detuvo. Levantóse el ala del sombrero alarmado por la presencia de un gallo palancón, desplumado y molestoso. «Este gallo es el que nos trae torcidura, animal más feróstico. Sáquenlo de aquí, échenlo pa' fuera. Con la mala potra que tenemos y la mierda esa andando para un lado y otro». El cuto Melgar le respondió en el acto. «No, hombre, deje al gallo, no le está haciendo nada. Casual sea mi verdadera contraparte, si tiene pacto con el gallo, dígalo de una vez. No tiro y se queda con la bestia. A 2 pullas no hay toro valiente, usted con gallo y con dados. Si yo sé, traigo mi gallo. Pare su rancho y deje de estar corriendo limpio. Cargante, si sabe, trae el prieto. Deje al gallo». «Charas la mier. Chacarías con las narices. Animal más horrible, ya hasta miedo le tengo. No tiro si no lo echa al patio. ¿Qué fuerza es que esté aquí con nosotros?» «Pues sí es fuerza, porque le trae suerte. Tire y cállese. Mientras esté el gallo, no tiro». «Y de veras», exclamó Hilario, «otro gallo nos hubiera cantado sin ese animal hambriento aquí presente medio a medio». «Explica tú, Sicambro», chilló el cuto con la cólera en los colmillos, que eran los únicos dientes que le quedaban arriba. Don Casualidón, el español, a quien aquello de Sicambro le caía como una patada, trató de calmar los ánimos explicando que el gallo tenía que estar presente por si llegaba a venir la montada. «Esas son babosadas», dijo Olegario. «¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
No, viejo, arriero soy porque arreo, pero no pijichillas y menos aguacalazos de agua. El cuto Melgar, mostrando los colmillos de víbora manchados de nicotina, se vio obligado a explicar más. Aquí el terreno es suave, más hoy que está mojado, y las bestias no hacen ruido, como si caminaran sobre alfombra. Naturalmente la montada le cae a uno sin que pueda zafar bulto. ¿Y el gallo avisa?, preguntó Olegario con sorda. Ponga los dados en la mesa. No es cuestión de eso, yo quiero seguir jugando, ya que nos ganaron una mulla y tal vez la recupero. A instancias del cuto, Olegario obedeció, puso los dados en la mesa, no quería pero cedió, convenido que seguirían hasta que ellos, o el cuto y don Casualidón, el español, se quedaran con las mullas. Pero poniéndolos Olegario y el cuto, sin que los presentes se dieran cuenta, barriéndolos con el muñón del brazo que le faltaba, de un golpe los echó al suelo, y el gallo, ni bien habían caído, precipitóse, tas, 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 y no dejó nada, desaparecieron. ¿Y cómo hace? ¿Cómo enseñó al gallo?, indagó Porfirio, a quien todo aquel aparato le parecía viva cosa del diablo. ¿Cómo hace? ¿Cómo enseñó al gallo? Se le rió el cuto en la cara. Lo mantengo con hambre, y así al caer los dados cree que son maicitos. A pesar de la explicación práctica y el respeto que se conquistó el gallo, como colaborador hambriento, utilísimo esqueleto que entraba en funciones con voracidad de fuego cuando asomaba la patrulla montada sin hacer ruido, la carabina lista y deseandito darle gusto al dedo, hubo que sacarlo. Afuera el gallo. Don Casualidón puso otros dados en la mesa y frente a frente quedaron Olegario y el cuto para seguir echándole al chivo. Olegario recuperó la muilla perdida y a golpes de mudo, sin mucho hablar, le ganó las otras dos al cuto, que ya no tuvo más que parar, dándose por terminado el desafío. Segúnes, en las últimas jugadas, Melgar soltó un dado culero y ni así pudo. La suerte cuando da, da, y cuando quita, quita. Si Dios quiere, sale el sol y llueve, como ahorita mismo sucedía. Yo mucha vengo con el galillo seco de la pena que me hicieron pasar. Hubo rato que sentí que se me fruncía el cute, dijo Porfirio agarrando aviada en un medio trepón del camino. El aguacero de espinas de plata bajo la luz solar lavaba los pequeños cerros cercanos color de ayote tamalito. Y lo peor, digan, que eran las muillas recién compradas, las que ya se estaban yendo con el cuto. Una ya era del fregado, y pagadas tan recaras. Descaballadas de este hilario mequetefre que se ha vuelto jugador y turbulento, Olegario hablaba que habría querido chamuscarlo con la voz, entre alegre y de mal talante. ¡Ja, ja, ja! Reía Hilario, reía y decía, ¡ja, ja, ja! El gallo lo torció, entre la Miguelita y el gallo. ¡Cuto bruto! ¡Cuto animal! Eso es, ahora insúltalo, jugador. Porque vos lo decís. Lo que pasa es que si veo muilla, se me pone a hacer viaje. Si veo santos, me vuelvo bueno y rezo, aunque tengan los ojos como se los están poniendo ahora, ojos que no son de santo. Si veo dados, pues juego, y no vaya a haber muletas porque me siento cojo, y no vaya a haber mujer porque no te digo. Don Casualidón los alcanzó montado en un caballo careto. La cabezada, el freno, los estribos sarracenos, todo muy bueno. Sus ojos claros de caramelo ensalivado, las alas aleteantes de su sombrero. Se contaba que era cura arrepentido, y sí tenía el aire eclesiástico bajo su feltro, con la americana oscura cerrada hasta el cuello, las guedejas rubias tras las orejas y la cara fresca a pesar de los años. Eclesiástico, filibustero, o las dos cosas, don Casualidón enterró sus últimas auroras en aquel sitio de arenales finos, secadores, terriblemente nocivos para los pulgones, donde el que llegaba con ánimo de avecinar se iba temeroso de asfixiarse poco a poco, y nadie estuvo más que de paso. Don Casualidón se conmovía, se erizaba cada vez que el cuto lo llamaba sicambro. Las 8 letras de la palabra sicambro lo sacudían de arriba abajo, igual que el látigo del domador a la fiera acorralada. En el vivir cotidiano olvidaba su pasado, mas al conjuro de la palabra sicambro sentía la boca llena de amargor dulce de vómito,
recordando que él mismo se condenó a pasar sus últimos días en aquel sitio en que solo se podía vivir como castigo, donde las bestias eran flacas y tardías, la tierra desnuda y quemada por el aire, la vegetación tostada, rastrera, huidiza, rara la caza. Colgó la sotana, ¿para qué ocultarlo?, cuando su codicia rapaz lo hizo indigno de su sagrado ministerio, y echóse encima un negro remordimiento de irlandés. Lo era por parte de su madre. Si hubiera sido español, si hubiera sido solo español, decíalo despacio, palabra por palabra, solo español, agarra su ambición y se la unta en el cuerpo como un aceite perfumado, sin temor al irlandés que afeaba y condenaba su codicia. Lucha de sentimientos enconados que lo redujo a la condición de un ser mezquino. Por eso, por mezquino, se condenó a morir en un rincón en que ni la muerte enraizaba, porque esqueletos de animales y hombres allí fenecidos pronto se descarnaban y desgastaban hasta convertirse en láminas de hueso que el aire huracanado arrastraba como hojas de un otoño sepulcral. Pero vale la pena de contar su historia desde el han de estar y estarán que un día se nombró a don Casualidón cura párroco de una hermosa población de ladinos pobres, como hay tantos en tierra fría, y pretenciosos como pocos debido a sus letras, no muy bastantes, pero sí las necesarias para llamarse letrados, gente de peso, triste e importante. La dulce pobreza aldeana que se disimula con buenos modales, agua, jabón y regalitos, rodeó al párroco recién llegado de buena mesa, libros de estudio y pasatiempo, visitas, tertulias, briscas, tresillos, días de campo. Sentado en su dormilona, de cabecear antes de acostarse, paladeando a sorbos una tacita de té, supo don Casualidón, por una de las visitas, que un compañero que tenía a su cargo la parroquia de indios de esos que trabajaban en los lavaderos de oro, pensaba renunciar, por falta de salud. El irlandés adormecido por el té no pudo nada contra el español que apuró en un momento de ambición toda el agua que ha pasado por los lavaderos de oro para quedarse con una pepita de oro entre los dientes, sobre la lengua, bajo el cielo de su boca. Gallinas, cacao, tostones. Ya no era don Casualidón, sino aquel don Bernardino Villalpando, obispo de la diócesis en 1567, con sus clérigos portugueses, genoveses, su sobrino y la malevada. El papel aguanta todo. Don Casualidón escribió al sacerdote enfermo proponiéndole la permuta de sus cargos, quejosísimo de no haber sabido hasta ahora sus quebrantos de salud, porque si no, antes se lo hubiera propuesto, no importándole por lo mismo renunciar a los beneficios de su parroquia de tierras de pan llevar y buenos cristianos. El cura del poblado de los indios, un santo de palo duro quebrantado por la polilla de los años, le agradeció por carta su buen corazón, su gesto generoso, sin aceptar la propuesta de la permuta, por ser su parroquia de 50,000 indios indiferentes, una de las dejadas de la mano de la limosna, pobre, pobre, pobre. El español, mientras leía la carta, sepultó la mano que le quedaba libre en la bolsa de la sotana buscando un poco de rapé pellizcado de la tela. En su codicia, tomaba la nesduda verdad del cura enfermo como una exageración para ocultar más a gusto a los 50,000 indios, que por indiferentes que fueran, laboraban en los lavaderos de oro. En su imaginación saltaban, como en un surtidor, coladera en que el agua parece una risa, las pepitas y las arenas auríferas. Veía a los indios color de palo de jobo con músculos de dioses traerle de regalo, domingo a domingo, una de esas pepitas. Por hereques que sean, valen más que estos ladinos catolicísimos, pero con todo hipotecado. A mí se me hace gran cargo de conciencia, le escribía el cura de indios en una segunda carta, la permuta en que su merced insiste, y por eso prefiero dejar de su cuenta las gestiones ante la curia. Don Casualidón, el español, se trasladó a la capital, habló con el señor arzobispo, quien alabó grandemente su desinterés y sacrificio, y un sereno día de marzo hizo su entrada en la población de indios con pepitas de oro, y dejó a su colega en la dorada pobreza de una casa conventual amplia,
ricamente amueblada, con ventanas a la plaza principal, luz eléctrica, agua en los búcaros de los patios, baño, loro y sacristán amujerado. Al solo llegar a su nueva residencia, asomó don Casualidón el español la cara a la plaza principal metiendo la cabeza por un ojo de buey, en que por poco se queda trabado del cogote, ventanuco que daba luz a su habitación, por la traza más parecido a un calabozo, el piso de piedras de río, pegadas con mezcla ordinaria, las paredes sucias, las vigas ahumadas, la cama, un catre de tiras de cuero, una mesa coja. Nadie asomaba. Dio voces. Todo parecía abandonado. El arriero que lo acompañó con el avío se volvió enseguida. Por fin, de tanto clamar en el desierto, asomó un indio, le dio las buenas tardes ya entrada la noche y le preguntó qué se le ofrecía. «Alguien que venga a servir de algo», contestó el español. «No hay», le dijo el indio. «Voy a querer comer algo, hay que hacer fuego». «No hay», respondió el indio. «Pero soy yo el nuevo párroco, avísale a la gente, aquí cuando estaba el otro padre, ¿quién servía?» «Ninguno es que servía», contestó el indio. «¿Y en la iglesia el sacristán?» «No hay». Don Casualidón el español fue acomodando sus cosas ayudado por el indio. Aquello no podía ser. Se le subió el más duro conquistador a la cabeza y trepó al campanario por una escalera crujiente. Un repique violento, igual que alarma de incendio, anunció su llegada. Al bajar del campanario, entre telarañas y murciélagos, encontró al indio que había mandado a dar noticia de su arribo a los vecinos. «¿Ya fuiste a avisar?», le preguntó. «Ya». «¿Les avisaste? ¿Le dijiste a todos?», le preguntó. «Sí». «¿Y qué dijeron?». «Que estaba sabido que había llegado». «¿Y no van a venir a saludarme, a darme la bienvenida, a ver qué se me ofrece?». «No». Una lenta oscuridad bajaba con andar de tortuga de los amurallados paredones de un templo que fue orgullo de arquitectura en el siglo XVI. Los 50.000 habitantes, repartidos en hondonadas y riscos, extraños al mundo que parpadeaba afuera, bajo las estrellas, dormían su cansancio de raza vencida. Lenguas de lobo parecían las calles bajo los pies de don Casualidón, el español. Personalmente andaba dando voces a las puertas. Le contestaban dormidos en un idioma extraño de tartamudos, y en algunas casas, a su desesperado llamar y pedir auxilio, asomaron caras cobrizas a saludarlo sin afecto y sin odio. Esa noche lo comprendió todo. Las estrellas brillaban en el cielo como pepitas de oro. No necesitó más. Del mapa de Europa fueron saliendo tierras católicas amontonándose sobre sus hombros hasta arrodillarlo. La bestia española se resistía a doblar las rodillas, igual que un toro herido, y bufaba mirando de un lado a otro con los ojos enrojecidos, brazosos, pero se arrodilló en las piedras de su dormitorio, doblegado bajo el peso del remordimiento, y así permaneció toda la noche. Perlas de sol helado en los altos hornos de sus sienes, en su frente, regaderas de sudor frío en sus espaldas vencidas. Al pintar el alba, subió al campanario a llamar a misa, abrió el templo, encendió los 2 cirios del altar, se revistió a solas y salió. Nunca un introito tuvo tanta voluntad atrás para el mea culpa. Se sonó las lágrimas antes de comenzar. Confiteor, Deo, el indio de los no hay, se asomó. Le hizo señas para que se acercara a ayudarle. Algo sabía. Alcanzar las vinajeras, pasar el misal, arrodillarse, ponerse de pie, santiguarse. Terminó la misa y hubo que juntar fuego para el desayuno. El indio fue a conseguir café. Más parecía maíz tostado, el pan medio crudo, unas naranjas, y eso de alimento hasta después de mediodía en que volvió el café, el pan crudo, y como variante, en lugar de naranjas, 2 guineos morados. En la tarde, nada, y en la noche, menos, café frío. La penitencia fue larga, hambre, silencio, abandono, pero le aprovechó espiritualmente.
todo el orgullo del católico español acurrucado bajo la cristiana sangre del irlandés. Las privaciones le hicieron humilde. Se adaptó a una vida primitiva, lejos de la civilización que veía desde su templanza y simplicidad como un hacinamiento de cosas inútiles. Los nativos eran indios, pobres, llenos de necesidades por sus familias numerosas. La riqueza que pasaba por sus manos en los lavaderos de oro y en los trabajos de campo no era de ellos. Salarios de miseria para vivir enfermos, raquíticos, alcoholizados. Al principio hubiera querido don Casualidón, el español, inyectarles energías, la salud que a él le iba faltando, diría don Quijote, sacudirlos como muñecos para que salieran de su renunciación contemplativa, de su silencio meditativo, del despego a lo terrenal en que vivían. Pero ahora, corridos los años, no solo los comprendía, sino también él participaba de aquella actitud de semisueño y semirrealidad, en que el existir era un seguido ritmo de necesidades fisiológicas, sin complicaciones. Una oscura visión. Oscura porque no osaba sacarla muy afuera de su conciencia para examinarla, conformándose con entreverla así, sin explicación. Una visión inestable, formada a manchas que se juntaban y separaban, como los caballos en que ahora iban entre una guedeja de arcoíris y nuevos nubarrones cargados de lluvia. Le hizo partícipe de la felicidad de aquella gente buena, pegada a la tierra, a la cabra, al maíz, al silencio, al agua, a la piedra, y despreciadores de las pepitas de oro porque conocían su verdadero valor. Era contradictorio conocer el valor de una pepita de oro y despreciarla. Los indios desnudos en los ríos que en las desembocaduras formaban telarañas de agua, melenas capilares de líquidos sistemas, semejaban fuerzas ciegas echando a la hoguera de los intereses del mundo el fuego de los cientos de brasas encendidas, cuyo verdadero valor era la ruina total del hombre. Aquellos indios se vengaban de sus verdugos, poniéndoles en las manos el metal de la perdición, oro y más oro para crear cosas inútiles, fábricas de esclavos hediondos en las ciudades, tormentos, preocupaciones, violencias, y sin acordarse de vivir. Don Casualidón se llevaba las manos a las orejas para taparse los oídos, creyendo horrorizado que había vuelto a escuchar las confesiones de la gente civilizada que dan tanto asco. Mejor sus indios, sus fiestas en los solsticios, sus borracheras, sus bailes endemoniados. Noche a noche, don Casualidón se repetía las palabras de San Remigio al bautizar al rey Clodovio, en la catedral de Reims. Inclina la cabeza, fiero sicambro, adora lo que tú has quemado, y quema lo que hasta ahora habías adorado. Y apretaba los párpados hasta sacarse lágrimas, que en la oscuridad eran de tinta negra, para borrarse de las porcelanas azules de sus ojos la visión de los tesoros, contento con su pobreza entre aquellos pobrecitos de Dios, a quienes llamaban naturales, para diferenciarlos de los hombres civilizados que debían llamarse artificiales. No vas a tener para pagarte el bautis del muchacho Juan, pero te voy a dejar esto para usted, le dijo un indio una mañana, un domingo. Don Casualidón el español estuvo a punto de rechazar el pequeño bulto redondo en forma de un fruto de pera gigante que le ofrecía el indio y que iba sacando de un envoltorio de pañuelos, pero oyó, para su mal, que dentro sonaban algo así como monedas, y Villalpando, 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 con 10 sobrinos en lugar de uno, alargó los dedos para tomar la ofrenda. Pesaba, no podía más que ser dinero, bambas o pepitas de oro. Lo sacudió fuertemente y un retintín metálico pareció escuchar, sin contestarle. A nadie dijo nada, ni a la Aleja Cuevas, por el temor de que si descubriera que en la cumbre de María Tecún topó al señor Nicho Aquino, que se le volvió coyote, le fuera a pasar algo grave, le acarreara mala suerte. Era tan sagrado, tan de íntima amistad el vínculo que entre ellos estableció el furtivo encuentro, que revelarlo acarrearía desgracia, porque era romper el misterio, violar la naturaleza secreta de ciertas relaciones profundas y lejanas. Balbuceaba algunas palabras cuando estaba a solas, y dejó de tomar muchas copas temeroso de que se le fuera a soltar la lengua.
6 anisados y un par de cervezas. La medida. De ahí no pasó. Hasta cambió de carácter. Ya no tenía el buen reír de antes, su verborrea de bromista de velorio. Dueño de una verdad oculta, callaba, y en sus ojos cuando dormía juntábase la imagen del correo desaparecido, del que en San Miguel no se tuvo más noticia, con el sueño que era una especie de coyote suave, de coyote oscuridad, en cuya sombra se perdían en 4 patas los 2 pies del correo. En lugar de cabello, pelo de música de flauta de caña. Un pelo de hilos finos que su mano de hoja con dedos peinaba suavemente, porque al hundir mucho sus uñas cambiaba el sonido, se le resbalaba como un torrente. Asistía a grandes derramamientos de piedra con un sentimiento de ferocidad en la carne de zapote sin madurar y el vello helado, zacate repartido sobre sus miembros. La afirmación de una cárcel de habras musculares tensas, rejuvenecidas, bañadas por lava con rabia de sangre y teniendo de la sangre solo el rojo puro, la voracidad solar de metal amalgamado que reduce a la impotencia al suave hermano que se le agregó en busca de protección. De un salto de narices abandonó una colchada nube de olor de ipecacuana. Necesitaba llegar, salir a través de aquel enredo de presencias a donde estaba su mujer, cuyo rastro tenía en las narices. La jerga hilada de la chaqueta cedió, la manta del calzón cedió para caer en pedazos de manchas y ser arrastradas por la corriente de agua carbonosa. El suelo se rascaba sin manos, como él, con solo sacudirse. La región de los pinos, de las picazones. Él sacaba de las encías de glorioso color sandía los largos dientes y con movimiento de máquina de rapar se rascaba la panza, el lomo, las patas, los alrededores de la cola color de membrillo podrido. En su rascarse imitaba la risa del hombre. Extraño ser, así como era, animal, puro animal. El ojo de pupila redonda, quizás demasiado redonda, angustiosamente redonda. La visión redonda, inexplicable, y por eso siempre andaba dando curvas. Al correr no lo hacía recto, sino en pequeños círculos. Hablando, en un como sorbo profundo o grito de asombro, se tragó la garganta, igual que una ciudad. Mudo, sin más soliloquio que el largo aullido amoroso, cuerpo en lucha fluida con el viento, llegó a tener el alerta del instinto elemental, de su apetito feroz guardado en el estuche de su boca hocicuda. Cadenas de salivas relumbrantes de mares de apetitos más profundos y sensuales que la sombra guardada en las pepitas negras de las frutas. Y el tesón de afilar las uñas, marfiles ocultos en cebollas de goma. Su cabeza conformada en hacha volvióse a todos lados, daba hachazos a izquierda y derecha. ¿Qué animales le seguían trastumbando? 2 pesados monstruos sin patas ni cabeza. Los sacó con los dientes, hurgando alrededor de ellos, como si los bañara de risa. Le comía que estuvieran presentes, sacudírselos de encima, quitárselos. Animales sin extremidades, sin cola, solo cuerpo. Ji. Dio una patada al aire, igual que si soltara inesperadamente un elástico, soltó su pie y quiso huir. Pero llevaba los sacos de correspondencia atados al cuello. Animales sin pies ni cabeza, solo el cuerpo. Ji. Notó que fuera de su andar de menudas cebollitas zigzagueantes, rápido como el trueno, daba a cada cierto tiempo unos pasotes trabajosos con tamaludos pies de arena. En uno de estos pasos inseguros, rodó barranco abajo por un desfiladero, solo que en lugar de ir dando golpes con el cuerpo y la cabeza, iba sobre patitas de menudas cebollitas zigzagueantes. A su lado estaba el hombre de las manos negras, el que se vino con él de la aldea Tres Aguas, el que le prometió decirle por dónde encontraría a su mujer. Estaba a su lado, pero desaparecido ya, en medio de una espesa polvareda. Detenerlo, hablarle, defenderlo, decirle que se desaparecía. Nada pudo.
Solo vio que se llevaba su chucho y hacía señas de que siguiera por la cueva que le quedaba enfrente. Se acobardó. Le dolían los pies heridos de andar entre zarzales, pero él no anduvo más que algunos pasos, porque luego se desborrumbaron con el viejo de las manos negras hasta la entrada de la cueva. ¿Cómo que no anduvo? Mucho y por todas partes. Sentóse en un peñón color de fuego, el fuego helado de la tierra. Sentóse a ver qué hacía. El camino real. Lo recordaba como una dicha y la vaga memoria de haberlo recorrido ya hasta la cumbre de María Tecún. Pasó por donde no quería que pasara el viejo, mientras estaba con el viejo. Un rápido ir y volver. Ir, asomarse y volver. Sentóse entre la bocanada de la cueva y el espinero. Sombras de cerros picudos regadas en láminas de arena midieron, persiguiéndose, como agujas gigantes de relojes de sol, el tiempo que para el señor Nicho ya no ha de contar más. Un cuervo color de llave vieja voló hasta picarle el hombro. Se sorprendió el pájaro de encontrarlo vivo. Dormía con los ojos abiertos junto a los sacos de correspondencia. Se decidió a entrar en la cueva, pero al dar los primeros pasos, tuvo el temor de que aquellas fauces de boca de fiera desdentada fueran a cerrarse y se lo tragaran. En busca de la claridad, sacó la cabeza para mirar al cuervo. El hambre le goteaba sabores, asados, tortillas, silabarios de frijoles como letras negras en las cartillas de los pixtones, alfajores, rapaduras con anís, agualoja. Midió por distancias de sabor hasta qué miseria había caído por andar peregrinando en busca de su mujer. Pagaba las consecuencias de su necedad. No era necedad, pues de su capricho. No era capricho, pues de su gana de volver a tener bajo su respiración caliente. ¿Y por qué no buscar otra? Porque no era igual. Ajá, ese era el secreto. ¿Por qué no era igual? Las tecunas huyen, pero dejan la espina metida, y por eso con ellas no reza aquello de ausencia se llama olvido. Se les busca, como el sediento que sueña el agua, como el borracho que por una copa le daría la vuelta al mundo, como el fumador que loquea por conseguir un cigarrillo. Arrastró los sacos de correspondencia y se hizo más adentro en busca de otra piedra para sentarse. De veras estaba cansado, pero no recordaba haber andado mucho aquel día. De la aldea Tres Cruces al lugar del camino real en que desapartó con el viejo de las manos negras a una barranquita. Aunque vagamente recordaba haber ido hasta la cumbre de María Tecún. Una piedra, más bien pache, le dio asiento. Iba a pensar bien fuera de la luz, a solas, bajo la tierra, el por qué no podía estar sin su mujer. Las tecunas, menos directo pensarlo en plural, tienen adentro de sus partes cuerpos de pajaritos palpitantes, unas, otras vellosidades de plantas acuáticas que vibran al pasar la corriente caudalosa del macho, y las mágicas, sexos que son envoltorios alforzados, graduales para plegarse o desplegarse en el éxtasis amoroso, allá cuando la sangre jalona sus últimas distancias vivas en un organismo que se alcanza para saltar a ser el principio de otra distancia viva. El amor es inhumano como una tecuna en el hundimiento final. Su hociquito escondido busca la raíz de la vida. Se existe más. En esos momentos se existe más. La tecuna llora, se debate, muerde, se estruja, se quiere incorporar, silabea, paladea, suda, araña, para quedar después como avispa guitarrona sin zumbido, igual que muerta de sufrimiento, pero ya ha dejado el aguijón en el que la tuvo bajo su respiración amorosa. Liberarse para quedar atados. Ahora ya saben las piedras por qué la busca. Ahora ya saben los árboles por qué la busca. Ahora ya saben las estrellas por qué la busca. Los ríos por qué la busca. Sirviéndose de pedruscos de tiza rojinegra que vio esparcidos en el suelo, se pintó ojos en la cara, en las manos y en los pies, en la planta de los pies,
por indicación del viejo de las manos negras, cara de gusano de geranio que se fue con su perro, y así tatuado de ojos, echó a andar hacia adentro, a cuestas los sacos de correspondencia, entre cangrejos blancos, murciélagos y unos escarabajos ciegos de larguísimas antenas. «Nicho Aquino, ¿a dónde vas?», se decía ahí mismo bajo la tierra de peñas goteantes, escuchando el concierto de las raíces que succionaban como puntitas de amor en sexos de tecunas, la vida de los terrenos, desde el perfumado hasta el hediondo, desde el dulce hasta el amargo, y el picante, el venenoso, y el quemante, y el agrio, y el grasoso. Un fluido de meteoros ocultos lo empujaba a lo brujo. Así iban los correos veloces de los caciques, por subterráneos que comunicaban pueblos. Los correos son como los hijos de Huizquilar. Los huizquilares andan y andan y andan. Sus guías patentemente se van por aquí, por allá, por todas partes. De un día para otro, más ligeros que el sol. De una noche para otra, más ligeros que la sombra. Ya estaba. El hombre de la cara de gusano le explicó que llegaría a Cara Pintada, sala de luz solitaria. Retrocedió sorprendido, abierta de par en par la boca, suspenso el paso. Por un altísimo cañón se derramaba la luz del sol hacia el interior, con movimiento de agua, pero al caer más adentro, ya sobre su cabeza, volvía a ser agua, 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 pero agua congelada en diamantes, en éxtasis de diamantes. Pero no solo de arriba, de abajo salía también una extraña verdura de cristales. Tuvo la sensación de estar dentro de una perla. A veces, la luz del cañón, sin duda al fortalecerse el sol afuera, pasaba a través de los árboles que en combada bóveda cubrían los tragaluces, y el mundo que hace un momento era de diamantes, oscurecía hasta la noche verde de la esmeralda, la noche de los lagartos, del sueño frío de las lianas. Primero, gajitos de lima verde, luego, esmeraldas puras. El señor Nicho puso a un lado los sacos de correspondencia, se quitó el sombrero, como en la iglesia, y siguió mirando al helado. Debía vivir alguien en aquel lugar. Se estaba desperdiciando tanta belleza. ¿Por qué no regresar hasta San Miguel Acatán y avisar para que todos se vinieran y se quedaran aquí? No era la gruta de un cuento de niños, era efectivamente real. Tocó apresuradamente, como el que teme que se le deshaga en las manos lo que cree un sueño, las agujas luminosas. Daban la sensación de estar más frías que la tierra, porque a la vista parecían cuerpos calientes, solares. Estaría el sol en lo más alto del cielo y por eso alumbraba tanto. El señor Nicho seguía tocando los cientos, los miles de piedras de vidrios preciosos allí soterrados, solo que ya ligeramente anaranjadas, con el color de la luna. Sintió frío. Se subió el cuello de la chaqueta. Había que hacer algo para salir de allí, buscar el camino real y seguir ruta para entregar los sacos de correspondencia en el correo central. Si su mujer vivía en parajes tan repreciosos, ¿cuándo iba a quererse ir con él a vivir al pueblo, que era un encumbramiento de casas feas, con una iglesia triste? ¿Por qué no venirse a vivir en el subterráneo todos y tener esta casa pintada como iglesia? Aquí sí que luciría bien el altar de Dios, y el padre Valentín, y el piano de don de Féric, su señora Blanca, hecha para estas paredes espejantes, y el gordinflón del administrador de correos, hediendo a cebo de hacer candela, y los arrieros con sus caballos goteando majestad al ponerles de arreos algunas de estas bellezas. Un hombre con pelo azul, más bien negro, en todo caso relumbrante, las manos tiznadas, como el viejo que le dio el camino para llegar en busca de su mujer a estos lugares recónditos, las uñas con brillo de luciérnagas, los ojos con húmedo brillo de luciérnagas, le sacó de sus pensamientos. Si le gustaba tanto, ¿por qué no se quedaba allí? ¿Le parece? Apresuróse a contestar el correo, deseoso de hablar con alguien para oír cómo sonaba la voz humana en aquel recinto, igual que en cualquier otra parte abovedada. Otra prueba de que no estaba soñando ni viviendo un cuento de hadas. Le dijo que le siguiera, el misterioso aparecido, y fue tras él al extremo opuesto de la casa pintada, donde se oían trinos de pájaros, censontles, calandrias,
guardabarrancos, tan cercanos que parecía que estaban cantando allí. Y cantaban fuera, lejos. ¿Dónde? Se oían parlerías de gentes que hablaban como loros y ecos de remos que conducían embarcaciones con movimiento de alas de pájaros muy grandes. La casa pintada daba a la orilla de un lago subterráneo. En el agua oscura, pequeñas islas de millones de algas verdes, manchas que se iban juntando y separando bajo el pulso tenue de la corriente. Allí, por mucho que el señor Nicho tocara el agua, la realidad era más sueño que el sueño. Por una graciosa abertura, medias naranjas de bóvedas cubiertas de estalactitas y estalagmitas se reflejaban en el lago. El líquido de un profundo azul de pluma brillante mostraba en su interior, como en un estuche de joyas, las hoguillas del deslumbramiento, los fantásticos caichinitles atesorados por la más india de las Indias, la tierra, fúlgidas granazones de mazorcas de maíz incandescente. Lo primero, le dijo su acompañante, es que sepas quién soy yo. También debes saber dónde te encuentras. Una pequeña embarcación pasó cargada de hombres y mujeres fantasmales envueltos en mantas blancas. Soy uno de los grandes brujos de las luciérnagas, los que moran en tiendas de piel de venada virgen, descendientes de los grandes entrechocadores de pedernales, los que siembran semillas de luces en el aire negro de la noche para que no falten estrellas guiadoras en invierno, los que encienden fogarones con quien conversar del calor que agostará las tierras si viene pegando con toda la fuerza amarilla, de las chaparritas que enflaquecen el ganado, del chapulín que seca la humedad del cielo, de las quebradas sin agua donde el barro se arruga y pone año con año cara de viejo. Otra embarcación pasó con frutas, guineos de oro, azúcar de oro, jocotes, marañones de pulpa estropajosa color de sangre, miel de sangre, pepinos rallados para aumento de cebras, anonas de pulpa inmaculada, caimitos que más parecían flores de amatistas que frutos, mangos que fingían en los canastos una geografía de tierras en erupción, nances que eran gotas de llanto de un dios dorado. Las sustancias, se dijo el señor Nicho al ver pasar aquellas sustancias ígneas, volcánicas en presente vegetal, por el mundo pretérito de los minerales rutilantes, fúlgidos, repartidos en realidad y en reflejo por todas partes, arriba y abajo, por todas partes. Y sabido quién soy, te diré dónde te encuentras. Has viajado hacia el oeste, cruzaste tierras de sabiduría y maizal, pasaste bajo las tumbas de los señores de Chama y ahora vas hacia las desembocaduras. Ando buscando a mi mujer. Contigo viaja todo el mundo tras ella, pero antes de seguir adelante, hay que destruir lo que llevas en esos costales de lona. El correo, impuesto como estaba de su deber, amparó instintivamente con el cuerpo los sacos de correspondencia, negándose a que fueran quemados. Mejor era seguir camino. Se movieron hacia el oeste para asomar a un ventanal inmenso, abierto en la negrura de las peñas, y contemplar desde allí el vacío azul, lechoso, de la bruma que subía del mar. Nubéculas con pata y araña paseaban al soplo del viento por el polvo luminoso de la luz solar, polvo que se mezclaría al agua para que el agua fuera clara, potable, llorosa. Llorosa conductora de nostalgias es el agua llovida. Los que la beben, hombres y mujeres, sueñan con verdes que no vieron, viajes que no hicieron, paraísos que tuvieron y perdieron. El verdadero hombre, la verdadera mujer que hay, es decir, que hubo en cada hombre y en cada mujer, se ausentaron para siempre, y solo queda de ellos lo exterior, el muñeco, los muñecos con deberes de gente sedentaria. El deber del correo, como muñeco, es defender la correspondencia con la vida. Para eso lleva el machete y entregarla a buen seguro. Solo que el muñeco se acaba. El deber del muñeco, cuando bajo la cáscara aparecía lo amargamente humano, lo instintivamente animal. Su acompañante, que en la cara tenía la soledad de raíz arrancada, extendió a la inmensa sombra verde que empezaba en la tierra
y acababa en el mar, sus manos de lodo negro con las uñas lentejueleantes de luciérnagas, y dijo: «Hermano del correo es el horizonte del mar cuando se pierde al infinito para entregar la correspondencia de los periquitos y las flores campestres, a los luceros y a las nubes. Hermanos del correo los bólidos que llevan y traen la correspondencia de las estrellas, madrinas de las tecunas y tecunas ellas mismas, porque después de beber espacios con andadito de nube, se van, desaparecen, se pierden como estrellas fugaces. Hermanos del correo los vientos que traen y llevan la misiva de las estaciones, la estación de la miel, primavera, la estación de la sal, verano, la estación de los peces, invierno, y el otoño, la estación de la tierra que cuenta los muertos del año en el camposanto, 1, 2, 3, 10, 100, 1000, aquí, allá, más allá, y tantos en otros lugares. La carne tiene probada la bebida de emigrar, polvo con andadito de araña, y tarde o temprano ella también emigra como estrella fugaz, como la esposa huyona, escapa del esqueleto en que le tocó estar fijamente por una vida, se va, no se queda. La carne también es tecuna. El señor Nicho Aquino enmudeció de espanto al ver que el brujo dejaba de hablar y venía hacia él. Apretó la espalda contra los sacos de correspondencia para defender las cartas como parte de su carne. Pero fue inútil. Hay fatalidades como la muerte. La gana, así a lo macho, la gana de encontrar a su cosquilla, cosquillita de mujer en una lejana parte del cuerpo, le hizo ceder y en un fuego de palos secos cayeron los costales de lona tatuados con letras cabalísticas. La hoguera tardó en morder la lona, no le entraban los dientes del fuego, húmeda y pegajosa, tal si hubiera absorbido todo el sudor de angustia del señor Nicho Aquino al no saber qué hacer entre sus deberes como muñeco correo y la cosquillita de su mujer. Pero llamas de dientes de jaguar, llamas color de danta con la lengua fisgosa, llamas de enredijo de pelo de oro como leoncillos, mellaron la resistencia de los bolsones de lona rayados y por un primer pedazo quitado, mascón abierto en negro y oro, penetraron en el interior de donde saltaron puños de papeles ardiendo, cartas de sobres cuadrados, de sobres largos, paquetes de papeles de colores, trozos de lacre que se derretían como costras de sangre, trozos de cartón, estampillas. El señor Nicho Aquino cerró los ojos, no quiso ver más. No tuvo valor para ver quemarse lo que no había defendido, para ver salir, igual que la oreja de un conejo blanco, la punta de la partitura que don de Féric enviaba a Alemania, el retrato de uno de los militares, algún oficial de la guarnición, que se retorcía en el fuego como si vivo lo quemaran, los billetes de banco que no ardían pronto, que empezaban a arder por las orillas gastadas y sucias por el uso de las 1000 manos de gentes que los habían contado, ensalivado, defendido y, por último, perdido. Los pliegos del juzgado en papel como de hueso, las cartas del padre Valentín, escritas con letras de andadito de mosca, en demanda de auxilio contra la plaga de las tecunas. El señor Nicho, con los ojos cerrados, oyó que arrojaban la ceniza de la correspondencia a los 4 nudos del cielo. Era ceniza de ruindad. Se reunieron los brujos engarabatados, enigmáticos, pelo y barbas, más vegetales que humanos, sin sexo, sin edad. El señor Nicho debía saber por boca de ellos dónde estaba su mujer desaparecida de su rancho sin dejar rastro. Bububú, bububú, jarría con agua hirviendo, un trapo blanco, un pedazo de trapo blanco en el lazo del patio, después del toque de oración casi oscuro, perro que busca ansiosamente a la persona que acompañaba alrededor del sitio en que se le desapareció. Va y viene, se para, husmea, suelta pequeños latidos de lloro, vuelve la cabeza, se impina sobre las patas delanteras para ver adelante, rasca,
Da vueltas, corre para un lado, corre para otro lado, sin encontrar lo que ha perdido. Una mujer que salió de su casa con la tinaja de acarrear agua en la cabeza sobre el yagual blanco, y a quien él seguía de cerca, olfateándole los talones, las naguas. Se borró, ya no estuvo, ya no la vio más por más que la buscó, ni la tinaja, ni los pedazos de la tinaja. Con tinaja y todo faltó de repente de la superficie del suelo. Primero creyó el perro que se había detenido y agachado a buscar algo, a recoger algo que se le había caído o simplemente para rascarse un pie. Pero no fue así. Faltaba el bulto. Faltaba ella. Mucho tiempo siguió buscándola después de aquellos primeros momentos de duda, con el desasosiego más angustioso, congoja de lanzadera, asustadizo, sin saber qué hacer. De seguido, hurgaba pequeños trechos de terreno para luego levantar la cabeza y olfatear en el viento la ausencia de la que iba con él, y de momento, en el tiempo que dura un segundo, lo abandonó. Lo dejó solo, igual que si se le hubiera escondido. A saltitos, entre ladridos y lloros gemebundos de bestia que se atonta y teme por la vida del amo, siguió en el lugar desorientado, y solo bien entrada la noche, volvióse a casa, donde se derramaba el agua de la jarría. Al hervir apagó el fuego. El trapo seguía en el patio oscuro como una mancha blanca. El señor Nicho reunió todas sus fuerzas para hacer frente a su desgracia. Chucho, al fin, fue todo lo que dijo, en tono de reconocimiento a la fidelidad de Jazmín, el único que, en la soledad de aquel campo cercado de alambres, vio la tragedia y retornó al rancho solo. Y no la encontró más. La anduvo buscando en la casa, al menos oír su voz, sentir su sombra caliente de mujer limpia cuando se salía a peinar al sol. Esa noche aulló desconsoladamente. Al correo se le llenaron los ojos de pedazos de chayes que se fueron licuando en los pozos sin fondo de sus ojos. Tenía él también que tragársela con los ojos, él también. Tragársela. Tragarse la imagen adorada como se la había engullido la tierra, sin dejar rastro, sin que se hubiera levantado del suelo húmero, barroso, la frágil polvareda que las levanta el que se cae. Nada. Cayó en un pozo de quién sabe cuántas varas de profundidad, de esos pozos que perforan en busca de agua y dejan abiertos al no encontrar, sin señal de peligro, sin broquel de ladrillos. 60, 80, 120 varas, por allí el agua es raíz honda. Un pozo oculto en la maleza como un reptil de cuerpo vacío y fauces sin dientes. La palabra se le volvía llanto, y la tomaba de su recuerdo viva, linda, rechula, y por sus ojos mojados la dejaba caer dentro de su cuerpo adolorido, sin poder hacerse, aunque ya se iba haciendo, a la idea de que ya no la volvería a ver, a oír, a tocarle las manos, a sentir el olor de sus cabellos bañados en agua dulce y oreados al sol de la mañana, a pulsarla cuando jugandito la alzaba del suelo ingrato que se la tragó para llevarla de un lugar a otro. Ella pataleaba, se enfurecía, se ponía nerviosa, pero luego la risa le picoteaba los hoyuelos de lado y lado de la boca. Y más pena le causaba, el pesar es un mundo de raíces que duelen, la pérdida de la suave compañera de trapos de manta con el olor de las servilletas en que hubo calor de tortillas, dócil y manejable compañero de sus noches desatinadas por el calor de las cobijas, por la gana de ponerla bajo su respiración. El llanto le formaba al borde de los párpados, entre las pestañas, círculos líquidos, luminosos, mundo de círculos concéntricos. Se había puesto poniendo color de espina. Dejó su caparazón de hombre, muñeco de trapo con ojos goteantes, su trágico duelo de hombre inseparable del recuerdo de su mujer convertida en un montón de huesos, y carne, y pelo, y trapos, y pedazos de tinaja, y frío de soguillas y aretes, y enredijo de yagual en el fondo de un pozo en que ella, por ir a traer agua, fue al encuentro de su tiniebla. Dejó su caparazón de hombre y saltó a un arenal de arenitas tibias y de lo más arisco bajo sus 4 extremidades de aullido con pelos. El brujo de las luciérnagas que le acompañaba, desde que se encontraron en la casa pintada, seguía a su lado, y le dijo ser el curandero venado de las 7 rosas. Mirándolo bien, su cuerpo era de venado, su cabeza era de venado,
sus patas eran de venado, su cola, sus maneras, su trasero. Un venado con 7 cenizas en el testuz, 7 erupciones blancas de volcán entre los cuernitos, de aguijón con miel dorada nacida de sus ojos de oro oscuro. Y él, sin decirlo, proclama ser coyote con sus dientes de mazorca de maíz blanco, su alargado cuerpo de serrucho serruchando, echado siempre hacia adelante, sus 4 patas de lluvia corredora, sus quemantes ojos de fuego líquido, su lengua, su acecido, al acesar hacia su fulufulufu, su entendimiento, sus cosquillas. La vida más allá de los cerros que se juntan es tan real como cualquier otra vida. No son muchos, sin embargo, los que han logrado ir más allá de la tiniebla subterránea, hasta las grutas luminosas, sobrepasando los campos de minerales amarillos, enigmáticos, fosforescentes, de minerales, de arco iris fijo, verdes fríos inmóviles, jades azules, jades naranjas, jades índigos y plantas de sonámbula majestad acuática. Y los que han logrado ir más allá de la tiniebla subterránea, al volver, cuentan que no han visto nada. Callan cohibidos, dejando entender que saben los secretos del mundo que está oculto bajo los cerros. La niebla subterránea no es invencible, pero ciega totalmente, duerme los dedos, la lengua, los pies y vacía poco a poco la cabeza por los oídos, por las narices en forma de sangre de oído y sangre de narices, a los que decididos a todo avanzan por las cuevas que aquí se enroscan, igual que cueros pegajosos de serpientes que hubieran quedado vacíos, donde no estuviera la serpiente, solo el cuero. Allá se ensanchan en espacios abovedados como iglesias, más allá se empapan sus paredes de gotitas de agua destilante, y más en lo profundo se calientan como si en sus cavidades silenciosas hubieran hecho barbacoas, y donde el calor picaba como chile en polvo, un calor seco, salado. Los que decididos a todo penetran algunas leguas dentro de la tierra, valiéndose de hachones de ocote que les dan ojos, muchas leguas entre lagunas cubiertas de gorgojos de oscuridad en alforzas de gusano, abismos en los que hay pueblos sepultados a quienes acompaña únicamente el funesto canto del guácharo, y tantas leguas más en medio de un tropel de hormigas, zompopos, reptiles y alimañas tal vez inofensivos a la luz, pero en la tiniebla pavorosos en sus más leves movimientos. Casi todos los que regresan con vida vuelven del misterio con los ojos cavados por ojeras profundas, los labios quemados de fumar, los tobillos flojos de cansancio, congelados, piritantes. ¿Pasaron por una larga enfermedad? ¿Pasaron por un largo sueño? Si hubieran tenido ojos de animales de monte, como el curandero venado de las 7 rosas y el correo coyote, para ver en la tiniebla misma, habrían seguido impávidos hasta las grutas luminosas. Ojos de animales del monte tenían el curandero y el correo, venado y coyote. Los brujos de las luciérnagas, descendientes de los grandes entrechocadores de pedernales, les colocaron en los ojos, en las pupilas, globitos de vidrio de sereno, unto de luciérnaga, para que vieran en lo profundo de la tierra el secreto camino en que iban acompañados de centenares de animales, de sombras de animales abuelos, de animales padres, que llegaban a enterrar pedacitos de los ombligos de sus nietos e hijos, nacidos de las tribus, junto al corazón del caracol, junto al corazón de la tortuga, junto a la miel verde de las algas, el nido rojo del alacrán negro, el eco sonarejo de los tunes. Ellos mismos, sus nietos, sus hijos, vendrán después, si la vida les da licencia, para las confrontaciones con sus nahuales o animales que los protegen. Los que bajan a las cuevas subterráneas, más allá de los cerros que se juntan, más allá de la niebla venenosa, van al encuentro de su nahual, su yo animal protector, que se les presenta en vivo, tal y como ellos lo llevan en el fondo tenebroso y húmero de su pellejo. Animal y persona coexistentes en ellos por voluntad de sus progenitores desde el nacimiento, parentesco más entrañable que el de los padres y hermanos, sepáranse para confrontarse mediante sacrificios y ceremonias cumplidos en aquel abovedado retumbante y tenebroso mundo, en la misma forma en que la imagen reflejada separase del rostro verdadero. El correo y el curandero han bajado a presenciar las ceremonias.
los que descienden, y solo descienden los que tienen ojos con unto de luciérnaga, mitad hombres, mitad animales de monte, se acomodan como sombras humanas en las grutas oscuras, sobre colchones de hojas o en la pura tierra, absteniéndose de comer, de beber, de hablar, sin saludar a sus amigos o conocidos para cortar toda relación humana. Sombras solitarias, muertos negros con ojos de pupilas alumbradas miles de años atrás, contemplan con indiferencia la orfandad tenebrosa en que se mueven. Hasta 9 días prolongan este abandono voluntario y enloquecedor, del que algunos escapan alucinados a buscar el sol, llorando, sollozando al salir de las cuevas donde dicen haberse perdido. Solo los que a fuerza de valor sosegado agotan su tiniebla salen a la luz preciosa. Preparados por aquella larga noche de 9 días de oscuridad y 9 noches aún más oscuras, los que no huyen, soportada esta prueba, asoman a una gruta tenuemente alumbrada, tiritantes, nocturnos como parte de la tiniebla en que estaban, igual que murciélagos de pelo de tiniebla, igual que muñecos de pelo de tiniebla, sacudidos por el frío de la muerte en sus ponchos de lana, bajo sus sombreros de paja y punta de techo de rancho, y se acusan en alta voz de ser hechos de barro, estatuas de arcilla que la sed botara en pedazos. Estas vociferaciones las ejecutan subiendo y bajando por los peñascos de la gruta espaciosa y poco alumbrada, en que se mueven, caer, saltar, resbalar, acuñarse de espaldas restregándose en las rocas, ir de pecho reptando en las cornisas, codos, uñas, rodillas, todo para correr el riesgo litúrgico sin caer en el espanto del abismo o en el agua profunda y estancada que no ha visto ojos de mujer. El cansancio los entorpece, les falta por momentos el resuello, abren la boca para ayudarse a respirar, basquean, se desvanecen algunos, otros pierden la cabeza y se arrojan a los grandes barrancos, a los profundos barrancos. Hojas que caen, parecen, tardan en caer, se destrozan en las piedras al caer. 4 días duran multiplicando sus ademanes torpes en esta danza desacompasada, dándose topetones de borrachos, arrancando pedazos de tierra con sabor a raíces para sustentarse, mitigando su sed de bagazos humanos en la arenisca húmeda de las peñas. Gemebundos, lastimosos, vacilantes los más viriles y los otros desplomados en un sueño profundo. Los brujos de las luciérnagas vienen en su ayuda. Les anuncian que no son hombres de barro, que los muñecos de lodo caedizo y tristes fueron destruidos. Asoman en plena noche de aromas a esperar el sol. Los que subsisten. La luz preciosa los inunda, penetra por sus ojos, sus oídos, sus dedos, por los millones de ojitos de esponja de sus poros abiertos y gozosos, hasta empapar sus corazones de arena colorada y volver de sus corazones convertida en una luz que no es la luz que rodea al hombre, que ha estado dentro del hombre, la luz que por humana permite ver el nahual separado de la persona, verse la persona tal y como es, y al mismo tiempo su imagen en la forma primigenia que se oculta en ella, y que de ella salta al cuerpo de un animal para ser animal, sin dejar de ser persona. Relámpago de nácar, choque de sol y hombre, los que se confrontan con su nahual, así, fuera de ellos, son invencibles en la guerra con los hombres y en el amor con las mujeres. Los entierran con sus armas y sus virilidades, poseen cuantas riquezas quieren, se dan a respetar de las culebras, no enferman de viruela, y si mueren, dizque que sus huesos son de piedra alumbra. Una tercera prueba los espera. Salen a lo alto de las selvas frías, hundidas en evaporaciones, que forman una oscuridad blanca que los borra todo, igual que la oscuridad negra de las cuevas. Se mueven, como si nadaran, entre las hojas de árboles y ceibas que con sus ramajes tejen una llanura de cientos de leguas verdes sobre el suelo verdoso que se extiende abajo. Un mundo de nube evaporándose. Orquídeas blancas, estáticas, inmóviles.
orquídeas carnívoras, activas flores animales de piel verde y gargantas de profundis y erisipela, cientopiés de andar de pelo, arañas enloquecidas, escarabajos rutilantes, fluida soga de víboras que al dormir parecen escuchar címbalos, taltuzas pispiretas, mapaches que lavan su comida, micoleones, ardillas, legañosos ositos colmeneros, pichones de nidos hidiendo a cal y plumas, aguamiel de miel de mariposas y rocío emposado en ramas mutiladas de bambú, sangre de gallos vegetales en floreadas crestas de fuego, fuego verde de hojas de espina quemante, helechos de larga crin dormida en rizos, colmenas, enjambres de ruido jabonoso. 4 días pasan en esta llanura aérea suspendida de las columnas de las ceibas sobre la tierra llana, los que salieron de la negra oscuridad de las cavernas a la blanca oscuridad de las neblinas. 4 días y 4 noches sin dormir, invencibles, entre los tejedores del cansancio y los buitres, sin más alimento visible que las hojas del ramón, sin más habla que sus gestos, al andar agarrados siempre de las ramas, baja la cabeza, tronchados de la nuca, con los pies con movimientos de manos, desnudos o medio desnudos, risa y risa, con el sexo al aire. La luz les produce una casta somnolencia. Se amodorran, se rascan. Al 4.º día, al voltear el sol hacia poniente, los brujos les anuncian que no son hombres de madera, que no son muñecos de los bosques, y les dan paso a la tierra llana donde les espera en todas las formas el maíz, en la carne de sus hijos, que son de maíz, en la huesa de sus mujeres, maíz remojado para el contento, porque el maíz en la carne de la mujer joven es como el grano humedecido por la tierra ya cuando va a soltar el brote, en los mantenimientos que allí mismo, después de las abluciones en baños comunes, toman para reponer sus fuerzas, tortillas de 11 capas de maíz amarillo con relleno de frijoles negros entre capa y capa por las 11 jornadas en las cavernas tenebrosas, pixtones de maíz blanco, redundos soles, con 4 capas y relleno de rubia flor de ayote corneto, entre capa y capa, por las 4 jornadas de la tierra evaporándose, y tamales de maíz viejo, de maíz niño, pozoles, atoles, elotes asados, cocidos. Llegados allí, viendo todo aquello, el curandero y el señor Nicho, Vedano y Coyote, sacudieron sus 4 patas o verduras arrancadas de la tierra. Los invencibles, bañados en corrientes subterráneas de ríos helados como metales, comidos y vistiendo sus ropas de fiesta, embarcan en canoas ligeras hacia las grutas luminosas. Mi mojarra de pedernal te proclama, mi cabello peinado con agua, mi alrededor de ti yo alrededor tuyo, tú alrededor mío. Recto es el árbol del cielo, y en él, antes que en la tierra, pasa todo, las victorias y las derrotas, antes que en la tierra, antes que en el lago, antes que en el corazón del hombre. Tus manos llenas, tu frente verde, su mundo entre rodillas de agua, carne de flor a fuerza de estar arrodillado. El primer día de una ciudad de campesinos con raíces de plantas medicinales se alzó para escudarte contra el murciélago, para que tú, solar y vertebrado en médula de cañas melodiosas, con el vello rubio del sexo en la cabeza, fueras decapitado en sazón, entre las pirámides de eslabones de serpiente, el pez lunar y la niebla de los desaparecidos. Estructuras subterráneas repiten sin labios, voz directa, rígida, salida de la garganta humana a la cavidad de las grutas con galillos de diamante, el canto de los brujos de las luciérnagas. La voz estalla, es un petardo que se abre dentro del oído secreto de las piedras, pero el eco la recoge y con barro de escultor de modulaciones la modela de nuevo hasta dejarla convertida en copa resonando,
copa de la que toman los que no fueron vencidos en el fondo de la tierra, el vuelo bebible de las aves, para no ser vencidos en el cielo. El curandero señala con su pata de venado entre los invencibles, al Gaspar y Lom. Se le conoce porque come mucho chile picante, por sus ojos sigilosos y por el pajal cano de su cabeza. El coyote correo, Nicho Aquino, ve al cacique de Ilom entre los invencibles, mientras el curandero venado de las 7 rosas le explica. Por la noche subieron los conductores del veneno a darle muerte en medio de una fiesta. Sus labios chuparon de un guacal de aguardiente el veneno blanco, sorbiéndolo por poquitos con el licor. La piojosa grande, su mujer, se despeñó al verle los labios salóbregos de veneno. El Gaspar quiso matarla, pero llevaba a su espalda el bulto de su hijo. Invencible como es, se bebió el río para lavarse el veneno y, superior a la muerte, volvió con el fruto del alba en busca de sus hombres. Pero ay, de sus hombres solo quedaban los cadáveres macheteados, tatuados por la pólvora en disparos hechos a quemarropa. Entonces, perseguido por las descargas de los que le querían vivo o muerto, se arrojó de nuevo al agua, al río, a la corriente, invencible como se ve aquí entre los invencibles. Yo salvé de la matanza, prosiguió el curandero, una nube de mosquitos volaba cerca de su oreja de venado, porque tuve tiempo de volverme lo que soy, de sacar mis 4 patas, si no allí me dejan tendido, hecho picadillo de carne, como a los otros brujos de las luciérnagas, que recibieron los primeros machetazos dormidos sin que tuvieran tiempo de convertirse en conejos. Eso eran, conejos de las orejas de Tusa. Pedazos los hicieron, pero los pedazos se juntaron, y de cada brujo reptó el pedazo que quedó vivo para formar un solo brujo, un brujo de pedazos sangrantes de brujos, y todos a una voz, por boca de este ser extraño de muchos brazos, de muchas lenguas lanzadas a las maldiciones: fuego de monte matará a los conductores del veneno. Quemados murieron Tomás Machojón y la vaca Manuela Machojón. Fuego de 7ª rosa matará al coronel Gonzalo Godoy. Quemado aparentemente, murió en el Tembladero el jefe de la montada. Aparentemente, dijo el coyote, que estaba queriendo decir algo. Más bien el señor Nicho escondido en el coyote. Sí, los brujos de las luciérnagas, descendientes de los grandes entrechocadores de Pedernales, lo condenaron a morir quemado, y en la apariencia se cumplió la sentencia, porque los ojos de los búhos, fuego con sal y chile, lo clavaron poro por poro en una tabla donde quedó tal y como era, tal y como es, reducido con su cabalgadura y todo al tamaño de un dulce de colación. Quiso suicidarse, pero la bala se le aplastó en la sien sin herirlo, un pequeño militar de juguete. Para cumplir su vocación, los militares tienen vocación de juguetes. El correo coyote movió la cola, oír todo aquello que pasó antes como si estuviera sucediendo ahora a la puerta de las grutas luminosas, entre gente que desembarcaba de las canoas sigilosas para llevar sustento de pom a los invencibles, presentes como sueños en las rocas revestidas de piedras preciosas, los que nutren de humo perfumado y de la flor del aire o florenlas que se soltaban desde las embarcaciones con un hilo por toda la raíz, soplándolas para que ascendieran y quedaran detenidas en los encajes de diamantes y perlas que caían, que subían, imantándose mutuamente con sus delgadas antenas de mariposas muertas. Y después de las maldiciones, el fuego, se empinóse con solemnidad el venado, el curandero, sacudiendo su boca ribeteada de negro sobre sus dientecitos blancos, se apagó de un soplido, como se apaga una llama,
la luz de las tribus, la luz de los hijos de las entrañas de estos hombres malos como el pedregal que en invierno quema de frío y en verano quema calentado por el sol. En ellos y en sus hijos y descendientes se apagó la luz de las tribus, la luz de los hijos. Machojón, el primogénito de Tomás Machojón, el conductor del veneno, fue convertido en luminaria del cielo cuando iba a pedir la mano de Candelaria Reynosa, y los tecunes decapitaron a los Zacatón, que fueron arrancados de la vida como cortar zacate, descendientes, todos, hijos o nietos, del farmacéutico Zacatón, que a sabiendas vendió el veneno con el que había dado muerte a un infeliz chucho de Giote. Relámpagos de sol entre los árboles, al través de las galerías, cambiaban la decoración de las grutas, ahora de esmeraldas, verde mineral que descendía en medio de una atmósfera de jade verde-azul, a la verdosidad sin reflejo de las aguas vegetales profundas. Cabía preguntar muchas cosas, pero por ser lo que más le intrigaba, el señor Nicho se atrevió, no sin que le escarbajeara el espinazo una nerviosidad de coyote maligno. ¿Y la piedra de María Tecún? Tu pregunta, pelo grueso, pelo con filo, es un estribo para que yo me monte en la contestación. Pelo grueso, pelo con filo, te lo pregunta porque es mucho lo que se cuenta de María Tecún, de las tecunas, que son las mujeres que se huyen, y muchos los hombres que se han perdido en la cumbre de María Tecún. Se pasó un trago largo de saliva de coyote, amalgama de lágrimas y aliento de cerbatana para el aúllo, antes de poder decir, y porque de ahí vino mi disturbio. Sufrí lo que no se puede explicar a nadie que no sea animal y humano como nosotros. Sentía en la cabeza que los celos me formaban cuajarones de sangre gorda, morada, que luego de tupirme se me derramaba por la cara, caliente, para quedárseme por fuera pegada hasta enfriarme la vergüenza con la muerte, igual que una mancha de cangro. Pero mis celos llevaban por debajo unas pústulas de lástima, y entonces me sentía capaz de perdonarla. Pobrecita, le dieron a beber polvo con andado de araña. Y no era la lástima, me agarraba una gran cosquilla en la nuez, estrujándomela hasta producirme vasca, al tiempo que 2 círculos también de cosquillas se me pegaban a mamarme las tetillas, y un círculo de agua honda se me enroscaba en la cintura, y entonces no solo me sentía capaz de perdonarla, sino de quererla de nuevo para mis secretos quereres, complaciéndome en saber el que en su huida otro la hubiera conocido, gustado de su carne, de su interior de gruta luminosa, solo que en ese hondón de cueva húmeda de su sexo, las rocas de punta y punta se mueven como raíces animales. Nadie que no sea animal y humano puede comprenderme. Después, ya sé lo sucedido, pero para llegar a este triste consuelo de saberla muerta, solo el chucho fue testigo de cuando salió por agua y al atravesar un campito de zacatal cayó en un pozo. Sin duda mordí animales indefensos, sin duda asusté en los poblados, sin duda enredé el ovillo de mi locura en 4 patas alrededor de la piedra de María Tecún entre neblinas y sombras. Salgamos del mundo subterráneo. El camino es corto y el relato largo, y sencilla la explicación si volvemos a la cumbre de María Tecún.